Tos. Habrá otros océanos. Recuperación. El Fénix y la Gorgona. Había empezado con tímidos intentos, con pequeñas esquirlas de mármol, pero al aumentar su confianza en la visión y al sentir crecer su amargura hacia Bekwakinska, empezó a golpear el mármol sin ni siquiera pensarlo, como una bestia salvaje. Ostian suspiró bajo su máscara y se apartó un paso del bloque de mármol, apoyándose en el andamiaje metálico que lo rodeaba. Al pensar en Bekua aferró con más fuerza el metal de su cincel y notó cómo apretaba la mandíbula por la profundidad de su desprecio. La escultura no estaba avanzando tan fácilmente como habría deseado. Sus líneas eran más agresivas y duras de lo habitual, pero no podía hacer nada para evitarlo. La amargura era demasiado grande. Recordó el día en que él y Serena habían paseado cogidos del brazo hasta el embarcadero, con pensamientos felices y despreocupados ante la idea de descubrir un nuevo mundo juntos. Los corredores del orgullo del emperador estaban llenos de excitantes especulaciones tras la victoria de los hijos del emperador en la Erano, como era correcta y formalmente conocido. 28:3. Serena había ido a buscarlo en el mismo instante en que había llegado la noticia, vestida con un fabuloso traje que Ostian estaba seguro de que no era el adecuado para un viaje a un mundo cuya superficie estaba completamente cubierta de agua. Habían reído y bromeado mientras pasaban por las fabulosas y elevadas galerías de la nave, y se habían unido a más rememoradores a medida que se acercaban al muelle de embarque. El ambiente era alegre. Los artistas y escultores se mezclaban con escritores, poetas y compositores en un feliz grupo, y astartes protegidos con armaduras los escoltaban hacia sus transportes. «Somos tan afortunados, Ostian», murmuró Serena, mientras se dirigían hacia las gigantescas compuertas doradas. «¿Por qué?», preguntó él. Iba demasiado sumido en el ambiente festivo de la multitud como para darse cuenta de la maligna mirada de Bekwakinska a su espalda. Por fin iban a ver el océano, y su corazón latía con fuerza al pensar en el magnífico acontecimiento. Se tranquilizó al recordar los escritos del filósofo Sumaturano Salonum, quien había dicho que el auténtico viaje de descubrimiento no consistía en encontrar nuevos parajes, sino en tener nuevos ojos con que verlos. Lord Fulgrim aprecia el valor de lo que estamos haciendo, querido, explicó Serena. He oído que, en algunas expediciones, los rememoradores tienen suerte si llegan a ver a un guerrero Astartes, y ya no digamos lograr viajar a la superficie de un mundo sometido. Bueno, no es como si la Eran pudiera volver a ser hostil, dijo Ostian. No ha quedado nadie en el planeta. Todos están muertos. Y en buena hora. He oído que el señor de la guerra no ha dejado todavía que ninguno de sus rememoradores baje a la superficie de 6319. No me sorprende, dijo Ostian. Dicen que aún hay resistencia, así que comprendo muy bien por qué el señor de la guerra no deja que baje nadie. ¿Resistencia?, se burló Serena. Los astartes pronto la aplastarán. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No los has visto? Comparados con nosotros son dioses. Invencibles e inmortales. No sé qué decirte, respondió Ostian. He estado escuchando algunos rumores en la Fenice acerca de una gran cantidad de bajas. La Fenice, repitió Serena, chasqueando la lengua. No deberías hacer caso de nada de lo que escuches en ese nido de víboras, Ostian. Eso al menos es cierto, reflexionó Ostian. La Fenice era la zona de la nave que los hijos del emperador habían asignado a los rememoradores, un gran teatro en los puentes superiores que servía como espacio de recreo, comedor, sala de exposiciones y lugar para relajarse. Ostian había pasado allí las tardes durante los combates, charlando, bebiendo y comparando ideas con otros artistas. El flujo de creaciones estaba en plena ebullición, y la perspectiva de encontrarse en un medio en que los diseños eran lanzados al aire y aplastados por enconados debates, cada vez adoptando nuevas formas extrañas que su creador ni siquiera había concebido, era algo emocionante y adictivo. Sí, la Fenice fomentaba las ideas, pero cuando el vino corría, también era una fuente de escándalos e intrigas. Ostian sabía que era imposible poner tanta gente con predisposición artística en un mismo lugar sin que se generaran óperas basadas en rumores obscenos, algunos indudablemente ciertos, pero muchos totalmente equivocados, calumniosos y absolutamente demenciales. Pero las historias que habían surgido respecto a la ferocidad de los combates en la Eran tenían un aura de verdad. 300 astartes muertos era lo que decía la gente, pero otros elevaban esta cifra hasta 700, y posiblemente 6 veces ese número en heridos. Aquellas cifras eran totalmente imposibles de creer, pero Ostian no podía dejar de preguntarse por el tremendo poder desplegado para destruir toda una civilización en un mes.
Sin duda era cierto que los astartes que había visto por la nave estaban más sombríos, pero ¿de verdad las bajas podían ser tan cuantiosas? Todos los pensamientos sobre los astartes muertos ya se habían desvanecido para cuando él y Serena llegaron al muelle de embarque tras atravesar las grandes compuertas que los separaban del resto de la nave. Ostian quedó boquiabierto ante las dimensiones y el ruido del lugar. El techo se perdía en la oscuridad, y los servidores y las naves de su extremo más lejano parecían minúsculos a causa de la distancia. La fría oscuridad del espacio era visible a través de un parpadeante rectángulo de luces rojas que indicaban el límite del campo de integridad, y Ostian se estremeció, aterrorizado ante la idea de lo que sucedería si este fallaba. Las amenazantes Stormbird y Thunderhawk estaban situadas en los pontones de lanzamiento que recorrían toda la longitud del gigantesco muelle, con sus cascos púrpura y dorado brillantes y relucientes, pues eran cuidados como si fueran los mejores sementales de la cuadra. Numerosos trenes de suministro serpenteaban por el muelle, transportando cajas de munición, estantes de misiles y cisternas de combustible. Y tripulantes con uniformes de brillantes colores dirigían el caos con un control y una tranquilidad que Ostian encontró sorprendentes. Dondequiera que mirara vería actividad, el zumbido de una flota que acababa de estar en una guerra, la ensordecedora maquinaria de muerte convertida en algo mecánico y prosaico por la repetición. «Cierra la boca, Ostian», le dijo Serena, sonriendo ante su asombro. «Lo siento, Musito», pero siguió encontrando nuevas maravillas a cada paso. Gigantescas grúas que levantaban vehículos blindados con sus garras mecánicas, como si no pesaran en absoluto, y falanges de guerreros astartes marchando, entrando y saliendo con una perfecta sincronización de las cañoneras. Sus escoltas los mantenían en línea, y Ostian pronto reconoció el intrincado ballet de movimiento que tenía lugar en el muelle de embarque, sin el cual ese lugar habría sido una pesadilla de colisiones y anarquía. Donde anteriormente había una irreverente atmósfera entre los rememoradores, toda frivolidad había sido abandonada al ser conducidos por el muelle de embarque hacia un bello y gigantesco guerrero astartes y un par de encapuchados iteradores que se encontraban sobre un podio cubierto con una tela púrpura. Reconoció al marine espacial como el primer capitán Julius Caesarón, el guerrero que había acudido al recital de Bekwatinska, pero era la primera vez que veía a los iteradores. ¿Por qué están aquí los iteradores?, susurró Ostian. ¿Seguro que no queda población a la que controlar? No están aquí por los Laer, dijo Serena. Están aquí por nosotros. ¿Por nosotros? Así es. Aunque Lord Fulgrim nos tiene en gran consideración, supongo que quiere asegurarse de que vemos las cosas que tenemos que ver y que diremos lo que tenemos que decir cuando regresemos. Estoy seguro de que recuerdas al capitán Julius, y el hombre de la izquierda, el de la calva incipiente, es Hipólida Zigmanta, un tipo bastante decente. En mi opinión le gusta demasiado el sonido de su propia voz, pero supongo que es un riesgo profesional cuando se es iterador. ¿Y la mujer?, preguntó Ostian, a quien le picó la curiosidad del asombroso rostro de la mujer del pelo oscuro, más oscuro que un ala de cuervo. Esa, dijo Serena, es Coralinea Seneca. Es una arpía, actriz, iteradora y una mujer muy bella. 3 razones para no confiar en ella. ¿Qué quieres decir? Los iteradores están aquí para propagar la palabra de la verdad imperial. Sí que están para eso, querido, pero hay algunas que únicamente emplean las palabras con intención de ocultar sus pensamientos. Bueno, parece razonablemente agradable. Querido, tú, de entre todos nosotros, deberías saber mejor que nadie que la belleza no lo es todo. Alguien con el semblante de Hephaestus puede tener el alma más bella, mientras que alguien con el encanto de Quiteria puede albergar un corazón amargado. Cierto, afirmó Ostian, que miró por encima del hombro el pelo azul de Bekwatinska y recordó sus intentos de seducirlo. Se volvió hacia Serena. Si eso es así, Serena, ¿cómo puedo confiar en ti, que eres una mujer muy bella? Puedes confiar en mí porque soy una artista, y por tanto busco la verdad en todas las cosas, Ostian. Una actriz busca ocultar su cara real a la audiencia, y proyectar únicamente lo que ella quiere que vean. Ostian soltó una risita ahogada y volvió a mirar la plataforma en la que el primer capitán Julius Caesarón empezó a hablar. Su voz era profundamente musical, digna de un iterador. Honorables rememoradores, mi corazón se alegra de veros aquí hoy, pues vuestra presencia es un recordatorio de que mis hermanos guerreros y yo hemos conquistado la Eran. La lucha ha sido dura, no voy a negarlo, y ha puesto a prueba los límites de nuestra resistencia, pero eso solo nos ayuda a seguir en nuestra búsqueda de la perfección. Tal y como el comandante general Eidolon nos enseña, siempre necesitamos un rival contra el que podamos poner a prueba nuestro poder.
Habéis sido seleccionados, como eminentes documentalistas y cronistas de nuestra expedición, para bajar a la superficie de este nuevo mundo del imperio y contar a los demás lo que habéis visto. Ostian sintió como su pecho se henchía de un insólito orgullo ante la alabanza que el Astartes les había dedicado, sorprendido por la elocuencia con que el guerrero había pronunciado su discurso. La Eran todavía es una zona de guerra y, mientras las unidades del comandante general Faile Palatines aseguran el planeta, he de advertiros que veréis pruebas de esta guerra y del crudo y sangriento final de la matanza. No temáis, pues para hablar de la verdad de la guerra debéis verla en toda su gloria y brutalidad. Experimentaréis todas las sensaciones de la historia para que tengan trascendencia. Cualquiera que piense que su sensibilidad puede resultar herida ante estas visiones que nos lo diga, y será excusado de su deber. Nadie se movió, ni Ostian esperaba que nadie lo hiciera. Ver la superficie de un nuevo mundo era demasiado tentador para que alguien pudiera resistirse, y pudo ver en la cara de Caesorón que éste pensaba lo mismo. Entonces empezaremos con la asignación de transportes, dijo Caesorón, mientras los dos iteradores descendían de la plataforma para dirigirse hacia los rememoradores con placas de datos, comprobaban los nombres con los de su lista y los dirigían hacia los transportes asignados para llevarlos a la superficie del planeta. Coralinea Seneca se movió hacia él, y su pulso se aceleró al apreciar en su plenitud su gran belleza, escultural, elegante y con un pelo tan oscuro como una mancha de petróleo. Sus labios estaban pintados de un exquisito color púrpura, y los ojos le centelleaban con una luz interior que era una indicación de que se trataba de unos implantes cibernéticos muy costosos. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó ella. Ostian se quedó sin palabras ante el fluido y sedoso sonido de su voz. Sus palabras flotaban hacia él como el humo, cálidas y haciéndole parpadear mientras trataba de recordar su nombre. Su nombre es Ostian de la Four, dijo Serena con arrogancia, y el mío es Serena D'Angelus. Coraline comprobó la lista y asintió. Ah, sí, señorita D'Angelus, usted viajará en la vuelo de perfección, la camonera que hay justo allí. Se dio la vuelta para seguir andando, pero Serena la cogió de la muñeca y le preguntó. ¿Y mi amigo? De la Four, sí, dijo Coraline. Mucho me temo que su invitación para la superficie ha sido revocada. ¿Revocada?, preguntó Ostian. ¿De qué está hablando? ¿Por qué? Coraline negó con la cabeza. No lo sé. Todo lo que sé es que no tiene permiso para visitar 28-3. Sus palabras fueron seductoramente pronunciadas, pero le atravesaron el corazón como cuchillos ardiendo. No lo entiendo. ¿Quién revocó mi invitación? Coraline comprobó la lista con una mirada exasperada. Aquí dice que el capitán Caesorón la revocó por consejo de la señorita Kinska. Eso es todo lo que puedo decirle. Y ahora, si me disculpan. La bella iteradora siguió su camino, y Ostian quedó aturdido y sin palabras ante la magnitud de la malicia de Bekwa Kinska. Miró hacia arriba desde el muelle, a tiempo de verla subir a la rampa de embarque de una Stormbeard, mientras le enviaba un beso burlón desde la palma de la mano. «Maldita zorra», gritó, apretando los puños. «No me lo puedo creer». Serena le apoyó la mano en el brazo. «Esto es ridículo, querido, pero si no puedes ir, yo tampoco lo haré. Ver la Eran no significa nada si no estás a mi lado». Ostian hizo un gesto negativo con la cabeza. «No, tú debes ir. No pienso permitir que esa loca del cabello azul nos arruine el placer a los dos. Pero yo quería enseñarte el océano». «Habrá otros océanos», dijo Ostian, mientras luchaba por mantener su amarga decepción bajo control. «Ahora vete, por favor». Serena asintió lentamente y le tocó la mejilla. De forma impulsiva, Ostian le cogió la mano y se inclinó para besarla. Sus labios rozaron su maquillada mejilla. Ella sonrió antes de contestarle. «Te lo contaré todo con todo tipo de nauseabundos detalles cuando vuelva, te lo prometo». Ostian la vio abordar la cañonera antes de ser escoltado de vuelta a su estudio por un par de guerreros astartes de rostro torvo. Allí empezó a atacar el mármol con rabia. Las planchas de los muros y el techo del compartimiento médico estaban desnudas y brillantes. Los siervos y los esclavos del apotecario Fabius mantenían inmaculadamente limpias sus superficies. Mirándose en ellas día y noche, Solomon sentía que estaba volviéndose loco allí tendido mientras sus huesos se curaban, incapaz de ver nada que no fuera una blancura total. No lograba recordar cuánto tiempo había pasado desde que la Stormbeard había caído al océano durante el ataque final al atolón Laer, pero le parecía una eternidad.
Solo recordaba el dolor y la oscuridad tras haber desactivado, para mantenerse vivo, la mayor parte de sus funciones vitales hasta que la nave de rescate había sacado su cuerpo roto de entre los restos. Cuando recuperó la conciencia en el apotecarión del orgullo del emperador, Laeran hacía mucho que había sido conquistado, pero el coste de la victoria había sido terriblemente alto. Los apotecarios y los sirvientes médicos corrían arriba y abajo del lugar para atender a los enfermos con diligencia, y luchaban para asegurarse de que el máximo número de ellos regresara al servicio activo en el menor tiempo posible. El apotecario Fabius lo había atendido personalmente, y le estaba muy agradecido por sus atenciones, pues sabía que era uno de los mejores cirujanos de la legión. Las filas de camillas estaban ocupadas por unos 50 guerreros astartes heridos. Solomon jamás había pensado ver tantos de sus hermanos de batalla en ese estado. Nadie le quiso decir cuántos de sus hermanos astartes había en las otras salas médicas. La visión lo deprimía. Quería salir de aquel lugar lo antes posible, pero todavía no había recuperado las fuerzas y todo el cuerpo le dolía terriblemente. El apotecario Fabius me ha dicho que estarás de regreso a las jaulas de entrenamiento antes de lo que te piensas, le dijo Julius, al adivinar sus pensamientos. Después de todo, no son más que unos cuantos huesos. Julius Caesarón había estado sentado junto a él en un taburete metálico desde que Solomon se había despertado por la mañana. Su armadura estaba reluciente y pulida después de que los artificieros de la legión hubieran reparado todos los daños causados durante los combates. Nuevos honores escritos en largas tiras de vellón color crema estaban unidos a sus hombreras con sellos de cera roja. Solo unos cuantos huesos, dices. Le replicó Solomon. En el impacto me rompí todas las costillas, ambas piernas y brazos y me fracturé la cabeza. Los apotecarios dicen que es un milagro que sea capaz de andar, y mi armadura estaba al límite de su capacidad de aire cuando las naves de rescate finalmente me encontraron. Jamás estuviste en auténtico peligro, dijo Julius mientras Solomon se incorporaba dolorosamente en la cama. ¿Qué era lo que dijiste? ¿Que los dioses de la batalla no podían dejarte morir de forma estúpida en un planeta como Laeran? Bien, no lo hicieron, ¿verdad? No, se quejó Solomon, supongo que no. Pero tampoco me dejaron participar en la batalla final. Me perdí toda la diversión, mientras que tú obtuviste toda la gloria junto al Fénix. Vio como una sombra cruzaba la cara de Julius. ¿Qué pasa? Dijo. Julius se estremeció. No estoy seguro, es solo que no estoy seguro de que hubieras querido estar junto al primarca al final de todo. Fue algo antinatural lo que ocurrió en ese templo. ¿Antinatural? ¿Y eso qué significa? Julius miró a su alrededor, como si comprobara que nadie podía estar escuchando, antes de contestar. Es difícil de explicar, Sol, pero sentí como si el templo estuviera vivo, o que algo en él estuviera vivo. Suena estúpido, ¿no? ¿El templo estaba vivo? Tienes razón, suena estúpido. ¿Cómo puede un templo estar vivo? No es más que un edificio. No tengo ni idea, admitió Julius. Pero eso es lo que sentí. No sé de qué otra forma describirlo. Fue horrible, pero al mismo tiempo magnífico. Los colores, el ruido y los aromas. Aunque en ese momento los odiaba, desde entonces los he estado recordando con nostalgia. Todos mis sentidos resultaron estimulados y me sentí revigorizado por la experiencia. Suena como si debiera probarlo, dijo Solomon. Me iría bien revigorizarme. Incluso regresé con los rememoradores, se rió Julius, aunque Solomon fue capaz de notar la confusión en su interior. Pensaron que era un gran honor que los acompañara, pero no era por ellos, estaba allí por mí. Tenía que verlo una vez más, y no sé por qué. ¿Qué dice Marius de todo ello? Él nunca lo ha visto, dijo Julius. La tercera compañía nunca llegó al templo. Para cuando lograron abrirse paso, la batalla había terminado. Regresaron directamente al orgullo del emperador. Solomon cerró los ojos, sabiendo la angustia que Marius debía de haber sentido al llegar al campo de batalla y descubrir que ya se había alcanzado la victoria. Había oído que la tercera compañía no había logrado llegar al campo de batalla según lo meticulosamente planeado por el primarca, y sabía que su amigo debía de estar sufriendo terribles tormentos solo de pensar que no había cumplido con su deber. ¿Cómo está Marius? Preguntó al cabo de un momento. ¿Has hablado con él? No mucho, respondió Julius. Se ha mantenido confinado por voluntad propia en los puentes de entrenamiento, trabajando con su compañía día y noche para que no vuelvan a fallar. Tanto él como sus guerreros están avergonzados, pero Fulgrim los ha perdonado. ¿Los ha perdonado? Preguntó Solomon, repentinamente furioso.
Por lo que he oído, la zona sur era la que estaba mejor defendida de todo el atolón, y muchas de sus fuerzas de asalto fueron derribadas por el camino, así que no tenían ninguna posibilidad de llegar hasta Fulgrim a tiempo. Julius asintió. Tú lo sabes, y yo lo sé, pero trata de decírselo a Marius. Por lo que a él se refiere, la tercera legión falló en el cumplimiento de su deber, y debe luchar con el doble de ahínco para recuperar su honor. Debería saber que era totalmente imposible que pudiera reunirse con el primarca a tiempo. Posiblemente, pero ya conoces a Marius, señaló Julius. Piensa que debería haber encontrado la forma de vencer a un enemigo abrumadoramente superior. Habla con él, Julius, dijo Solomon. Lo digo en serio, ni te imaginas hasta dónde puede llegar a obsesionarse. Hablaré con él más tarde, respondió Julius, levantándose del taburete. Él y yo formamos parte de la delegación que va a encontrarse con Ferrus Manus cuando venga a bordo del Orgullo del Emperador. ¿Ferrus Manus?, exclamó Solomon, sentándose de golpe y doblándose de dolor al tirar de sus heridas. ¿Va a venir? Julius le apoyó una mano en el hombro. Tenemos que reunirnos con la 52ª expedición dentro de 6 horas, y el primarca de los Manos de Hierro va a subir a bordo. Fulgrim y Vespasian quieren que algunos de los capitanes más veteranos formen parte de la delegación. Solomon trató de incorporarse una vez más y sacó las piernas de la cama. Su visión se enturbió y tuvo que sostenerse con fuerza del armazón mientras las brillantes paredes de la sala se volvían enfermizamente cegadoras. Debo estar allí, dijo vacilantemente. No estás en condiciones de estar en ningún otro lugar que no sea aquí, amigo mío, dijo Julius. Capen representará a la segunda legión. Él tuvo suerte, logró salir de la colisión con unos pocos arañazos y contusiones. Capen, dijo Solomon, que volvió a hundirse en la cama. Él era un Astartes, invencible e inmortal, y aquella debilidad le era totalmente ajena. Vigílalo. Es un buen chico, pero a veces es demasiado brusco. Julius rió antes de contestar. Duerme un poco, Solomon, ¿entendido? ¿O es que al estrellarte también se te rompió el cerebro? ¿Dormir?, dijo Solomon mientras se desplomaba nuevamente sobre el lecho. Ya dormiré cuando esté muerto. El muelle de embarque superior había sido designado como el lugar donde se recibiría a la delegación de los Manos de Hierro, y Julius estaba muy emocionado ante la perspectiva de ver a Ferrus Manus. Los hijos del emperador no habían vuelto a luchar junto a la 10ª legión desde los sangrientos campos de Tigris, y Julius todavía recordaba los gritos de triunfo y las piras victoriosas con gran orgullo. Llevaba su capa marfileña con los bordes decorados con hojas y águilas escarlata, así como un laurel de oro ceñido a la frente. Sostenía el yelmo bajo el brazo, igual que sus hermanos que esperaban junto a él para recibir a Ferrus Manus. Marius se encontraba a su izquierda, con sus adustos rasgos ocultos tras una sombría expresión que destacaba entre las emocionadas caras de los expectantes hijos del emperador. Julius pensó que Solomon tendría razón. Decidió que tenía que vigilar a su hermano e intentar sacarlo del pozo de autocompasión en el que se había hundido. En contraste, Gaius Capen apenas podía contener su excitación. Cambiaba el peso del cuerpo de un pie al otro, incapaz de creer la suerte que tenía por haber escapado indemne del choque que había dejado gravemente herido a su capitán y así ser seleccionado para unirse a aquella augusta asamblea. Otros 4 capitanes formaban el resto del comité de bienvenida: Shiandor, Tyrion, Anteus y Hellespont. Julius conocía a Shiandor razonablemente bien, pero a los demás únicamente los conocía por su reputación. El comandante general Vespasian hablaba tranquilamente con el primarca, que resplandecía con su armadura de combate completa y la alada gorguera dorada sobresaliendo por encima de sus hombros hasta el nivel de su alto yelmo. La capucha de láminas le caía sobre las hombreras como una cascada resplandeciente. Ceñía la espada dorada filo de fuego, y Julius se sintió enormemente aliviado al ver esa arma al cinto de Fulgrim, y no la espada argéntea que había encontrado en el templo de los Laer. Detrás de ellos, la tremendamente curva proa de la pájaro de fuego observaba la escena. La nave de asalto del primarca lucía una capa de pintura fresca después de la accidentada entrada en la atmósfera de Laeran. Vespasian asintió a lo que fuera que Fulgrim le estaba diciendo, y se dio la vuelta para dirigirse hacia los capitanes de compañía. Su rostro mostraba una expresión de serena diversión. Vespasian era todo lo que Julius siempre había deseado ser como guerrero: controlado, grácil y totalmente letal. Su cabello dorado era corto y cuidadosamente rizado, y sus rasgos eran la viva imagen de lo que los Astartes debían ser: regios, angelicales y severos.
Julius había luchado junto a Vespasian en innumerables campos de batalla, y los guerreros que dirigían aseguraban que su poderío era similar al del primarca. Aunque todos sabían que tal afirmación era una broma, servía para motivar a sus hombres a realizar hazañas de mayor valor y fuerza para tratar de emular a su comandante. Vespasian también era extremadamente simpático, pues sus increíbles habilidades como guerrero y líder estaban atemperadas por una rara humildad que hacía que le cayeran bien a los demás al instante. Siguiendo la doctrina de los hijos del emperador, los guerreros que seguían a Vespasian imitaban su ejemplo en todo, y lo tomaban como modelo de cómo se puede alcanzar la perfección mediante la pureza de la determinación. Vespasian recorrió la línea de capitanes, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que sus hombres honrarían a la legión. Se detuvo ante Gaius Capen y sonrió. «Seguro que aún no eres capaz de creerte la suerte que has tenido, Gaius», dijo Vespasian. «No, señor», le contestó Capen. «No me dejarás en mal lugar, ¿verdad?» «No, señor», repitió Capen. Vespasian le palmeó con el guantelete en la hombrera. «Buen chico. Me he fijado en ti, Gaius. Espero que consigas grandes gestas en la próxima campaña». Capen sonrió, orgulloso, mientras el comandante general se movía para colocarse entre Julius y Marius. Saludó con un breve movimiento de cabeza al capitán de la tercera legión y se inclinó para susurrarle algo a Julius, mientras las luces rojas del campo de integridad empezaban a centellear. «¿Estás preparado para esto?», le preguntó el comandante general. «Lo estoy», replicó Julius. Vespasian asintió. «Eres un buen hombre. Al menos uno de nosotros lo es». «¿Está tratando de decirme que usted no lo es?», preguntó Julius con una sonrisa. «No», sonrió Vespasian, «pero no todos los días nos encontramos en presencia de dos seres como estos. Ya he pasado suficientes apuros ante Lord Fulgrim intentando no mirarlo como un mortal boquiabierto como para tener a dos de ellos en la misma estancia». Julius asintió. El puro magnetismo de los primarcas era algo a lo que costaba mucho esfuerzo acostumbrarse. La fuerza de sus personalidades y su carisma eran capaces de dejar temblando y paralizados de miedo incluso a hombres acostumbrados a enfrentarse a los peores horrores de la galaxia. Julius recordaba perfectamente su primer encuentro con Fulgrim, algo angustioso, en el que ni siquiera fue capaz de recordar su propio nombre cuando el primarca se lo preguntó. La presencia de Fulgrim ponía de manifiesto las flaquezas de cualquier hombre y exponía todas sus imperfecciones, pero como él mismo le había dicho después de aquel primer encuentro, esa es la verdadera perfección del hombre, reconocer sus propias imperfecciones y trabajar para eliminarlas. ¿Alguna vez os habéis encontrado con el primarca de los manos de hierro?, quiso saber Julius. «Sí que lo he hecho», dijo Vespasian. «En muchos aspectos me recuerda al Señor de la Guerra». «¿Y eso qué significa?». «Nunca has estado ante el Señor de la Guerra, ¿verdad?». «No», dijo Julius, «aunque lo vi cuando la legión marchó hacia Ullanor». «En ese caso, lo entenderás cuando estés en su presencia, muchacho», dijo Vespasian. «Ambos proceden de mundos que forjan el alma a fuego. Sus corazones están forjados a fuego y acero, y la sangre de Medusa corre por las venas de Gorgona, fundida, impredecible y violenta». «¿Por qué llamáis Gorgona a Ferrus Manus?». Vespasian rió entre dientes mientras la inmensa silueta de una Stormbeard considerablemente modificada atravesaba el campo de integridad. Su casco, negro como la medianoche, resplandecía cubierto de gotas de condensación. Los motores rugieron cuando la nave giró. Su tamaño imponente se veía aún mayor por los sistemas de misiles y los compartimentos adicionales de almacenaje instalados en su parte posterior. «Algunos dicen que es una referencia a una antigua leyenda de la hegemonía olímpica», explicó Vespasian. «La Gorgona era una bestia tan increíblemente fea que bastaba con mirarla para que un hombre se convirtiera en piedra». Julius quedó horrorizado por la falta de respeto implícita en aquel término. «¿Y la gente puede insultar de esa forma al primarca?». «No te preocupes, muchacho», dijo Vespasian. «Creo que a Ferrus Manus en realidad le divierte el apodo, pero en cualquier caso, no es de ahí de donde procede». «¿De dónde viene entonces?». «Es un antiguo mote que nuestro primarca le puso hace mucho tiempo», continuó Vespasian. «A diferencia de Fulgrim, Ferrus Manus no se interesa por el arte, la música ni ningún otro pasatiempo cultural que a nuestro señor le guste. Se cuenta que después de que ambos se conocieran en el monte Narodnia, regresaron al palacio imperial, donde ya había llegado Sanguinius portando regalos para el emperador, exquisitas estatuas talladas en las rocas brillantes de Baal, valiosas gemas y maravillosos artefactos de aragonito, ópalo y turmalina.
El señor de la Legión de los Ángeles Sangrientos había traído suficientes obsequios para llenar una docena de alas del palacio con las mayores maravillas imaginables. Julius quería que Vespasian terminara su relato, pues la Stormbird de los Manos de Hierro acababa de aterrizar con un golpe seco sobre sus patines. Evidentemente, Fulgrim se alegró mucho al descubrir que otro de sus hermanos compartía su amor por la belleza suprema, pero Ferrus Manus no se impresionó y dijo que esas cosas eran una pérdida de tiempo cuando todavía quedaba toda una galaxia llena de planetas por conquistar. Me han contado que Fulgrim se rió y le dijo que era una verdadera gorgona, y que si no apreciaba la auténtica belleza, jamás valoraría las estrellas que iba a conquistar para su padre. Julius sonrió ante la historia, preguntándose cuánto había de verdad y cuánto de leyenda. Sin duda encajaba con lo que había oído sobre el primarca de los Manos de Hierro. Todos los pensamientos sobre gorgonas y relatos antiguos quedaron olvidados cuando la rampa de asalto frontal de la nave descendió y el primarca bajó por ella, seguido de un guerrero de rasgos duros y 4 exterminadores con armadura del color del hierro sin pintar. Su primera impresión de Ferrus Manus fue que era una mole imponente, un gigante de complexión brutalmente sólida. Su estatura y corpulencia contrastaban con la esbelta figura de Fulgrim. Su armadura brillaba como el ónice más oscuro, el guantelete que apoyaba sobre una hombrera era de hierro bruñido, y una capa de brillante cota de malla oscilaba tras él al caminar. Un monstruoso martillo colgaba a su espalda, y Julius comprendió que se trataba de la temible rompeforjas, el arma que Fulgrim había forjado para su hermano. Ferrus Manus no llevaba casco, y su rostro curtido parecía tallado en un bloque de granito, surcado por las cicatrices de 2 siglos de guerras estelares. Al ver a su hermano, su expresión seria se transformó en una cálida sonrisa de bienvenida. El cambio repentino era casi inconcebible por lo diametralmente opuesto. Julius se atrevió a mirar a Fulgrim y vio que la misma sonrisa aparecía también en el rostro de su propio señor, y antes de darse cuenta, él también sonreía como un niño. Ver una hermandad tan sincera entre aquellos 2 increíbles semidioses guerreros le alegró el corazón. El primarca de los Manos de Hierro extendió los brazos, y Julius no pudo evitar que su mirada se fijara en sus manos, que centelleaban como si estuvieran cromadas bajo la intensa iluminación del muelle. Fulgrim se adelantó para recibirlo, y ambos se abrazaron como amigos separados durante mucho tiempo que se reencuentran de repente. Ambos rieron con alegría, y Ferrus Manus le palmeó la espalda con gran fuerza. «Cuánto me alegra verte, hermano», rugió Ferrus Manus. «Por el trono, te he echado de menos. Y tú eres una visión muy agradable para estos ojos cansados, Gorgona», le respondió Fulgrim. Ferrus Manus se separó un poco, aunque seguía sujetándolo por los hombros, y miró a quienes habían venido a recibirlo. Soltó a su hermano y juntos se dirigieron hacia los capitanes de los hijos del emperador. Julius contuvo la respiración ante su proximidad. El primarca era mucho más alto que él, como un gigante de las antiguas leyendas. «Lleváis los colores del primer capitán», dijo Ferrus Manus. «¿Cuál es vuestro nombre?». Julius recordó su primer encuentro con Fulgrim y temió repetir aquella humillante experiencia, pero al ver la expresión amistosa del primarca, obligó a su voz a sonar firme y serena. «Soy Julius Caesarón, capitán de la primera legión, mi señor». «Encantado, capitán», dijo Ferrus Manus, estrechándole la mano con entusiasmo mientras hacía una seña al guerrero que lo había acompañado. «He oído grandes cosas de vos». «Gracias», logró decir Julius antes de añadir, «mi señor». Ferrus Manus soltó una carcajada. «Este es Gabriel Santar, capitán de mis veteranos y el hombre que tiene la desgracia de servirme como ayudante principal. Creo que deberíais conoceros». «¿Cómo vas a confiarle tu vida a alguien si no lo conoces?». «Es cierto», admitió Julius, poco acostumbrado a tanta informalidad en sus superiores. «Él es mi mejor hombre, Julius, y espero que aprendas mucho de él». Julius se sintió molesto por la insinuación. «¿Cómo espero que él aprenda de mí?». «Oh, de eso no tengo ninguna duda», respondió Ferrus Manus con una sonrisa. Julius se sintió de repente un poco ingenuo al notar un destello de picardía en sus extraños ojos plateados. Su mirada pasó del primarca a Santar, y entre ambos se estableció un silencioso respeto, como ocurre entre grandes guerreros que se preguntan quién es el más fuerte. «Menos mal que sigues con vida, Vespasian», exclamó Ferrus Manus al separarse de Julius para darle un fuerte abrazo al comandante general. «Y la pájaro de fuego. Hacía mucho que no veía volar al Fénix». «Pronto lo verás, hermano, y muy a menudo», le prometió Fulgrim.